Lo que se viene es una charla, una entrevista con el diputado provincial de la provincia de Chaco, Rodrigo Ocampo. Hace pocos días estuvo brindando una entrevista, entiendo que a Roberto Caballero, en Caballero de Día, en Radio Madres AM 530, Somos Radio. Sí, claro, fue una entrevista muy clara, muy buena, y queremos tener la oportunidad de charlar con él, de conversar sobre qué fueron las elecciones de esa provincia y la situación del peronismo, ¿no?, a nivel nacional. Vamos a intentar conversar con él. Rodrigo, muy buenos días. Sergio Centenario te saluda, Ronnie Fuchs. Estamos aquí en Radio Lateral, en la Casa Patria Misiones, en este programa que hemos llamado Con Fundamento Criollo. Y nosotros decimos somos una cáscara de nuez en el océano, pero vamos yendo. Rodrigo, gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, muy amable. Rodrigo, ha sido muy interesante esta charla que habías tenido hace muy pocos días con Roberto Caballero, hablando de la situación política a nivel nacional, del peronismo, hablando de las elecciones en Chaco, ya ahora a varios días de lo sucedido. ¿Cuál es el balance que haces de las elecciones en tu provincia? A priori me parece que lo que hemos logrado desde el Frente Chaco Merece Más, que es un frente con una raigambre justicialista muy fuerte, es poder competir en un marco electoral muy difícil, donde el gobierno provincial, que es radical, que viene de origen radical, ha puesto toda su fuerza a disposición de Milei. Por lo tanto, la alianza Esdero-Milei en la provincia demostró que los oficialismos provinciales, con el esquema particular de Milei, van a intentar apoderarse de todo voto posible, sobre todo para tener hegemonía en la legislatura de la provincia del Chaco y, por qué no, también darle estructura a lo que va a ser la discusión del mes de octubre, que es por las bancas nacionales. Entonces, competir en estos términos era una necesidad. Me parece que lo hemos hecho con mucha entereza, con mucha integralidad. Hemos reconstruido la autoestima de muchísimos compañeros militantes que creían que contra este monstruo de la libertad avanza y del radicalismo no íbamos a poder competir, y la verdad que lo hicimos muy bien. Hemos logrado más de 175.000 votos en la provincia del Chaco, y a partir de esto dejamos en claro que a Milei y a Esdero hay que ponerle un límite, y ese límite tiene que ver con leyes que protejan a la ciudadanía, que nos permitan frenar los tarifazos, que nos ayuden a recuperar derechos que hemos perdido en este año y medio de gobierno. Esa es un poco la visión que tenemos en la provincia. Uh-huh. Y en otro aspecto también, celebrar también el resultado del peronismo, porque es un dato importante. Acá te quiere saludar una compañera. Vos no la ves, pero después en el recorte la vas a ver. Se llama Cristina Brites, fue diputada nacional durante 2 periodos. Acá queremos aprovecharla mejor. Ahí te va a saludar. Hola Rodri, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Cristina? ¿Qué tal? Qué lindo escucharte. Qué lindo saber que estás acá en nuestra radio, bienvenido, y felicitaciones, porque Sergio, te cuento que fue papá hace poco. Ah, pero felicitaciones. Sí, nada, solamente decirte eso, felicitaciones, y acá estamos a disposición, un gran compañero, un gran militante que le pone el cuerpo y la cara todos los días durante tantos años, así que nada, me dijeron que ibas a estar al aire y quería venir y saludarte, y todo nuestro apoyo para Chaco, y a disposición, y bienvenido a nuestra tierra cuando quieras, Rodri, te mando un beso. Muchas gracias, igualmente, la verdad, Cristina, muy lindo escucharte. Sé que tu esfuerzo, sé que los esfuerzos que se han hecho en Misiones en todo este tiempo tiene que ver con reconstruir el justicialismo, con tener un justicialismo que no solamente sea competitivo en términos electorales, que seguramente lo es y lo va a hacer hacia adelante, sino también que pueda ser parte de esta nueva etapa del justicialismo en términos nacionales. Es algo que creo que los militantes hace mucho tiempo veníamos planteando, en el marco de poder unir la conducción formal con la conducción real. Es decir, Cristina hace mucho tiempo, hace muchos años, es la conducción formal del justicialismo, es la conductora del Movimiento Nacional Justicialista. De hecho, muchos compañeros la llaman la jefa, y por lo tanto, uno a partir de eso expresa
su reconocimiento hacia su conducción, hacia su jefatura, pero también era importante que esa jefatura se exprese en la conducción del Partido Justicialista. Entonces me parece que hemos logrado algo muy importante. Esto tiene que poder replicarse en todas las provincias. Esto que nosotros hemos hecho en su momento, que fue poder normalizar el PJ nacional, también se está intentando hacer en todas las provincias. Y bueno, en la provincia del Chaco lo tenemos al Coqui de presidente, así que estamos muy contentos con eso. De hecho, en noviembre tenemos elecciones nuevamente, pero sé que muchas otras provincias están haciendo un gran esfuerzo y bueno, reconozco en vos y en otros compañeros y compañeras que también lo están haciendo en Misiones. Vení, mandar un beso desde acá, si te ve en la cámara después en la... ¿A dónde miro? Rodri, compañero querido, Rodri, ¿acá? Ay, no, ya veo cómo va a salir. ¡Ay, sale ahí entero! Me muero. Rodri, te mando un beso. Estamos acá, que el miércoles arrancamos con... Histórico lo que está pasando en Misiones. Nosotros arrancamos con la apertura de afiliación masiva después de muchísimos años en el PJ. Así que nada, sigo con mi trabajo. Excelente. Y nos vemos pronto. Chau. Chao, estamos en contacto, un abrazo. Qué linda sorpresa también para nosotros, tenerla un ratito a Cristina, que bueno, está trabajando todo el tiempo, pero cuando supo que estabas al aire quería saludarte. Así que, Rodrigo, bueno, muy interesante lo que nos estás planteando, y claro, estamos queriendo copiar todo lo bueno que se esté haciendo desde el peronismo para proyectarlo aquí en la provincia. Tenemos una batalla muy dura, pero para eso es muy importante ver cómo importantes dirigentes de otras provincias están llevando adelante sus compromisos electorales. Entonces, fue una buena elección del peronismo en Chaco, a pesar de que le tiraron todo el camión encima, ni más ni menos el gobernador radical del Chaco, en unidad con el mundo libertario, con Javier Milei. Sin embargo, el peronismo salió adelante. Sí, lo central es que esta elección, las de medio tiempo, son las que te permiten conocer tu piso electoral. Es decir, cuando uno está construyendo, sobre todo la construcción de futuro que nos debemos de cara al 2027, necesariamente tiene que tener piso, porque es la única manera después de saber cuál va a ser nuestro techo. Bueno, nuestro piso en la provincia del Chaco fue muy bueno. Nosotros reconocemos que 35 puntos de adhesión han permitido reconocer de que una gran masa de votantes chaqueños reconocen de que este no es el rumbo que necesitan ni para sus familias, ni para sus pymes, ni para sus instituciones. Y por lo tanto, en el marco de la campaña, yo veía, palpaba cómo, ¿por qué no madres o padres reconocen de que con este tipo de economía, ya sea por cómo se deprimieron los salarios o por lo cara que está la vida, es muy difícil comprar medicamentos, mandar los pibes a la escuela, ahorrar? La verdad que es una situación económica muy compleja, pero también te lo decían los propietarios de determinadas empresas, ¿no? Los dueños de las pymes, te lo decían los propios trabajadores en materia de cómo su salario fue perdiéndose en los últimos tiempos. Incluso digo, los que presiden, quienes encabezan las instituciones, nos ha pasado con los presidentes de los clubes, con los presidentes o las presidentas, en el caso particular de algunas comisiones o cooperadoras con las cuales hemos trabajado, incluso algunas vinculadas a la salud. El entramado social con el que nosotros fuimos seguramente muy colaborativos hasta el año 2023, en este contexto reconoce que no hay Estado. Y eso para nosotros es un puntapié, es una puerta que se abre, no solamente para reconocer de que hay una posibilidad de encuentro o de reencuentro y volver a ser, ¿por qué no el día de mañana gobierno?, sino además también algo mucho más interesante, que es empezar a pensar qué tipo de propuestas son las que está esperando nuestra ciudadanía para ponerle freno a la motocicleta y también, ¿por qué no?, para empezar a pensar con qué Estado, con qué modelo de gobierno nosotros podríamos volver seguramente a ser, en nuestro caso en particular, gobierno en la provincia del Chaco, y por qué no también en un montón de ciudades donde algunos compañeros aspiran a las intendencias o pretenden reelegir en su intendencia. Bueno, de esto hemos hablado mucho, le hemos dedicado mucho tiempo. Hoy la verdad que estoy haciendo un poco de balance de las cosas que hemos logrado, y bueno, para mí fue positivo, entre otras cuestiones porque hemos recuperado una capacidad de organización muy importante en todo el territorio. La gran mayoría de las familias chaqueñas, de los ciudadanos chaqueños, nos han reconocido a partir de una propuesta muy clara de qué hay que hacer en la legislatura. Y es fundamental que en los pueblos, sobre todo en los pueblos del interior, la autoestima de los compañeros esté alto y que nosotros tengamos la posibilidad de hablar directamente con la gente, que no nos impidan los medios de comunicación y mucho menos el entramado de redes sociales que tiene en este momento La Libertad Avanza, poder dialogar con muchísimas familias que realmente están esperando
alguna solución, sobre todo de parte del peronismo. De Milei ya no se espera nada. Me parece que quienes esperan mucho es de nosotros y a partir de ahí tenemos que poder trabajar. Y la tan mentada unidad, ¿no?, que se está pidiendo desde algunos sectores, ¿no?, que están diciendo, por favor, compañeros, necesitamos unidad en este tiempo, y yo creo que todos queremos unidad, y lo que pasa que me llama la atención, qué sé yo, por citar un ejemplo así, chabacano y rápido, uno pone en sus redes sociales alguna publicación que hace mi orga, que es la Cámpora, mi orga en mi muro de redes sociales, no sé, un discurso, una charla de Máximo, y veo que por ahí me petardean un poquitito, pero por eso digo, ¿quieren unidad o no quieren unidad? Necesitamos unidad en el peronismo, necesitamos unidad a nivel nacional, se vienen elecciones bravas ahora en octubre, yo confío en que se va a lograr, Rodrigo. Sí, a ver, separemos, me parece que a los compañeros, a las compañeras, sobre todo en este tipo de conversaciones, les sirve quizás el poder conversar o poder trabajar sobre algunos conceptos. Primero, la unidad siempre tiene que tener un horizonte. ¿Unidad para qué? ¿Sí? Esto me parece que hay que definirlo. Nosotros queremos la unidad, creo que el justicialismo, dentro de sus valores principales está la unidad, sobre todo la unidad nacional, y a partir de esa unidad uno poder entender de que esa fortaleza que vamos a empezar a encontrar a partir de que nos unimos, nos va a permitir, ¿por qué no?, darle a nuestro pueblo alguna oportunidad de volver a ser feliz, alguna oportunidad de recuperar derechos, de, ¿por qué no?, desarrollarse económicamente en armonía con toda la comunidad. Yo entiendo que la unidad nos sirve y es un valor principal. Ahora, la discusión es el programa de la unidad. Y ese programa de la unidad nosotros nos tiene que permitir, entre otras cuestiones, darle al ciudadano, a la ciudadana, las garantías de ese contrato que uno, un contrato tácito, pero es un contrato que uno reconoce con el ciudadano, va a tener cuando uno ejerza un lugar, ya sea como concejal, como diputado, como senador. Entonces, me parece que de esto se trata. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber de que cuando votan a un peronista, ese peronista va a ir a defender en la legislatura o en el Congreso de la Nación o en el Senado un contrato con la ciudadanía. Y ese contrato, que es un contrato del que Cristina se refirió en diferentes oportunidades, es un contrato que implica, entre otras cuestiones, no regalar los recursos naturales al capital extranjero, implica defender la obra pública porque es la que genera trabajo y también la que desarrolla las provincias, implica defender las industrias, implica no darle concesiones a un presidente como Milei para que nos vuelva a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de eso, hay que ser claros, nosotros queremos unidad para que el pueblo viva mejor. ¿Sí? La unidad tiene que servir para que la sociedad viva mejor, y en eso el peronismo no puede errar el camino. Nosotros no podemos permitir que en nombre del peronismo haya dirigentes que el día de mañana digan, no, yo como peronista entiendo que lo mejor es otra cosa diferente a la que está planteando Cristina Fernández de Kirchner o el Partido Justicialista en toda su constitución. Me parece que es esa un poco la discusión. Si la unidad nos va a servir para poder reconstruir, entre otras cuestiones, las bases de esta gran nación de la que somos parte, que es la República Argentina, yo estoy completamente de acuerdo, vamos por la unidad y me parece que avanzamos. No creo que la unidad sea solamente una foto, un rejunte de dirigentes que queda muy lindo para una pancarta, pero que después en términos reales a la sociedad no le sirve para nada. Me parece que en eso hay un límite, yo sobre eso he sido claro y voy a seguir siendo claro porque en definitiva, un poco digo, lo mencionabas vos como nuestra organización, yo soy parte de una organización de la cual creo que uno tiene que rendir culto permanentemente. Una de esas maneras es cuando tiene la responsabilidad de representar. Hay que ser claros, unidad para que el pueblo viva mejor. Clarísimo. Y la última, Rodrigo, no quiero robarte mucho tiempo, pero bueno, el entusiasmo puede más. Hay una sensación de que bajó la inflación, Milei está haciendo mucho alarde de eso, te baja un 4% el precio del combustible, pero ya te lo subió un 1.200% antes. Claro, bueno. Claro, entonces hay una sensación de que, con la estrategia de los gobernadores sumándose al oficialismo nacional, están logrando distintas victorias en las provincias. Probablemente marquen un poco la agenda, pero en una Argentina, ¿cómo, Rodrigo? En una Argentina artificial, en una Argentina tomando deuda, viviendo una fiesta que después vamos a tener que pagar otra vez del peronismo.
¿Por qué Milei está regodeándose con una situación, entre comillas, estabilizada? Está logrando algunas victorias en este medio término, pero entiendo que en un mundo artificial, en una Argentina artificial. No, a ver, la realidad efectiva dice que la Argentina económicamente está peor que en los últimos años, y esto uno no lo puede mirar en el Excel de Caputo, sino en el bolsillo de la familia argentina, ¿sí? Hay que poder dimensionar la economía en esos términos. Si la economía se ordenó macroeconómicamente hablando, ¿no? Si la Argentina se ordenó en el Excel del ministro de Economía, pero se le desordenó a la familia argentina todos sus gastos, todos sus ingresos, incluso la posibilidad de futuro de lo que era en otro momento para nosotros, irse de vacaciones, cambiar el vehículo, mejorar la casa, etcétera, quiere decir que la economía no mejoró. En todo caso, lo que mejoraron fue la administración de la economía para lo que pretende el presidente. Esto es una muy mala noticia para la gran mayoría de los argentinos, y sobre esto nosotros tenemos que actuar con mucha contundencia. Es mentira que la inflación se controló. Es mentira de que el costo de vida es menor, muy por el contrario, hoy el costo de vida de los argentinos está dolarizado, por lo tanto es muy difícil vivir en esta Argentina, y a partir de eso tenemos que actuar. No podemos permitir que culturalmente se imponga esta lógica de país bananero al que nos quieren llevar, en el que estos tipos le están pasando muy bien y que incluso le están vendiendo al FMI esa realidad a cambio de conseguir más financiamiento para reelegirse en el año 2027. Contra eso hay que ir muy fuerte. Nosotros no podemos permitir de que nos lleven a ese lugar, y sobre esto hemos intentado avanzar muy fuerte en las elecciones intermedias de la provincia, y lo vamos a hacer en las elecciones de octubre. Creo que en la Argentina se viene un gran frente patriótico de cara al futuro. Creo que la gran mayoría de los partidos que abrazamos a la democracia nos vamos a unir para frenar todo esto, y a partir de esto creo que vamos a estar seguramente en un escenario distinto ya de cara al 2027. A mí honestamente no me amedrenta que tengan una victoria paupérrima como la que tuvieron ayer en Capital Federal o en otros lugares, quizás, digamos, enrostrándonos esta cuestión de que pudieron obtener algún tipo de mayoría, porque las elecciones intermedias no te definen el rumbo del país ni el rumbo de las provincias, simplemente dejan posiciones de dónde van a estar parados ellos y dónde vamos a estar parados nosotros, pero me parece que tenemos hacia adelante un futuro con algún tipo de oportunidad. Ni pesimismo, ni optimismo, justicialismo. Creo que tenemos por delante un futuro con mucho peronismo y hay que seguir trabajando en ese sentido. Clarísimo, me encantó cómo ordenaste este planteo que yo te hacía al inicio. Noto, de hecho, la entrevista que hemos hecho anteriormente, que era un docente universitario, un excombatiente, que replicó una queja que estoy escuchando en muchos ámbitos. No hay respuesta de la dirigencia, nos faltan líderes, nadie está ordenando a la oposición frente al escandaloso desastre que está haciendo Javier Milei. Yo me opongo a eso y me puse con el debido respeto, con mucha decencia, ¿no?, a esa idea. Digo, la conducción es en Cristina Fernández de Kirchner, a mí no me cabe ninguna duda, pero pareciera que algunos como que se desorientan. La conducción es Cristina Fernández de la oposición, del peronismo y de lo que se pueda conformar para enfrentar a Javier Milei. Sí, la conducción es Cristina Fernández de Kirchner, no tengo ninguna duda, pero a Cristina hay que ayudarla. A Cristina hay que acercarle permanentemente los elementos y mejorar las condiciones en cada uno de los territorios para que el proceso de conducción y, por qué no, también para que el proceso de unidad sea cada vez mejor para todos. Creo que es esa un poco la cuestión. Hemos hecho muchísimo, hemos logrado algo muy importante, que es que Cristina, algunos dicen que es la Perón del siglo XXI, para mí es más que Perón. Yo creo que Cristina, con todo lo que ha hecho, ser presidenta del Partido Justicialista fue una definición de la gran mayoría de los militantes, pero hoy la tarea es superior y hay que poder acompañarla en ese sentido. Hemos logrado, para mí, entre otras cuestiones, recuperar una herramienta que es central para la batalla electoral, y ahora vamos camino a lo que va a ser las elecciones de octubre. Entonces, simplemente a modo de síntesis, creo que a Cristina hay que ayudarla, creo que tenemos una gran tarea, un gran desafío en cada una de las provincias, y me da la sensación de que tener una herramienta tan importante como el Partido Justicialista nos debería
de poder acelerar la marcha, ¿sí? Yo creo que lejos de burocratizar la discusión hay que poder politizarla al mango, tenemos que tener más capacidad de adhesión que antes. Algo lo dijo la compañera Cristina Brites hace un rato, hay que salir a afiliar, hay que salir a organizar, hay que salir incluso a generar ámbito de formación política, sobre todo por la dirigencia que nos falta. Así que ese es el camino y bueno, yo tengo la sensación de que estamos marchando de esa manera. Rodrigo, ¿me dejás decirte Rodri un ratito? Sí, compañero, por supuesto. Rodri, necesito pedirte autorización. Ahora cuando hagamos el recorte de esta entrevista, estoy muy tentado a poner en la placa donde va a aparecer tu foto un disparador, ¿no? Una frase, recoger una frase tuya para que sirva como disparador para que la gente entre a la entrevista. ¿Me dejás poner al lado de Cristina Más que Perón? Se va a armar un quilombo bárbaro. Pero si vos me autorizás... No, me parece que es una textual, es una textual que sirve para discutir sobre todo de cara a los compañeros, que muchas veces simplemente porque Cristina Fernández de Kirchner o quizás dista de esta figura en términos históricos o porque es compañera, digo, por distintas razones, quizás es una compañera más discutida que la figura del viejo. Yo creo que Perón ha hecho su aporte en determinados momentos y por qué no, ese es el mentor del movimiento nacional justicialista, es quien mejor entendió la Argentina del siglo XX, no tengo ninguna duda de que lo ha hecho con creces respecto al resto, fue mucho más que un presidente para la Argentina, fue el gran líder argentino del siglo XX, y en efecto pienso que Cristina es exactamente lo mismo, pero para el siglo XXI. Es esa un poco la sensación. Y cuando digo que es más, es porque Cristina ha tenido una política de derechos humanos distinta, digo, a la de Perón en su momento. Cristina ha sabido posicionar a la Argentina respecto a cuestiones de soberanía, de la salida del endeudamiento a posterior de Néstor, que para mí fueron realmente, digo, fueron las bases de lo que para nosotros podría haber significado una segunda etapa, lo que para Perón era el segundo plan quinquenal. Hay mucho para discutir respecto a esto, pero nada, la pongo en valor a ella porque siento de que muchas veces, por el hecho de ser mujer o por el hecho de quizás no poder circunscribirse en términos históricos, incluso porque está viva, digo, hasta tiene que ver con eso, algunos compañeros la intentan limitar. Yo en eso juego muy fuerte y creo que Cristina va a terminar siendo para muchos compañeros y compañeras más que Perón, para mí sin lugar a dudas, y esto nos va a permitir probablemente también entender el tiempo histórico en el que estamos. Con todo esto que tenemos a favor, tenemos que redoblar la apuesta, tenemos que jugar muy fuerte y tenemos que ganar en todas las provincias. Esa es un poco la definición de cara a octubre. Sí, la última porque me entusiasmé. Rodrigo, otra, no me lo dijo a manera de chicana, porque la verdad que fue una charla formidable la que tuvimos anteriormente, pero me dijo, bueno, pero algunos dicen la década ganada, y no fue la década ganada, y yo me quedé un poco, con los pelos de punta. Le digo, pero claro, criticaba la ley de entidades financieras que pasó vivito y coleando durante los 12 años y medio. Le digo, si hubiera habido más cohesión desde las bases, desde las estructuras del peronismo, sindicalismo, le hicieron paros por no pagar ganancias a Cristina. Fue un escenario también injusto para la conducción que necesitaba un apoyo genuino. Y cuando Cristina quería ir por todo, podría haber ido por todo, muy probablemente, si hubiera habido mayor acompañamiento. Pero bueno, no me lo dijo como chicana, pero uno lo puede tomar así. Pero bueno, es muy interesante el debate. Por supuesto. No, pero además hay que poder entenderlo. Por supuesto que nos faltaron cosas por hacer y en definitiva son parte del legado que nosotros tenemos por delante como generación. A ver, a mí me hubiese encantado que tengamos un Banco del Sur, que tengamos el Fondo Monetario, pero del Sur, claro, y que podamos hacer ¿por qué no?, un consorcio económico financiero que nos permita, entre otras cuestiones, dar espalda a los estados de América del Sur en la unidad con Brasil y por qué no también con el resto de los países que vivimos de este lado del mundo. Me hubiese encantado tener el Banco del Sur. Fue un proyecto que en algún momento lo tuvo el propio Néstor cuando presidió la UNASUR. No lo pudimos lograr. Sí, hay cosas que quedaron pendientes, yo no tengo ninguna duda. Ahora, me parece que es muy injusto ponerla a Cristina en el lugar de la única responsable o de la responsable de las cosas que faltaron en esa década gloriosa, dorada que tuvo la Argentina, donde no solamente la ciudadanía ganó, avanzó en derechos como nunca en la historia,
sino además también, ¿por qué no?, sectores económicos y productivos de este país, instituciones que responden a nuestra sociedad civil. Me parece que en menor o en mayor medida a toda la ciudadanía de manera transversal le impactó de forma muy positiva esa etapa. Y lo que vivimos para adelante, tanto con Macri como con Alberto, fue muy negativo. De hecho, esto sigue. Es un tobogán de pérdida de derechos y de retroceso económico que nuestro pueblo vive a un nivel o a una escala que sinceramente no lo hemos visto. Ya ni siquiera puedo compararlo con el 2001. Fue realmente igual o más trágico que la década de los 90. Es esa un poco la comparación que uno puede hacer. Hoy, la década de Néstor y Cristina, esos 10 años maravillosos que vivimos, nos quedan enormes cuando uno lo compara con la realidad, pero también si uno lo compara con el mismo gobierno de Alberto o con el mismo gobierno de Macri. Bueno, ya está, podemos hacer esa comparación, puede servir para algunas cuestiones, pero nuestra hoja de ruta hoy tiene que ser otra, ¿sí? La de reconocer que hay un legado de lo que fue la gestión o la administración de Cristina a cargo del Estado Nacional en su momento, entender de que el lugar que ocupaba Cristina era el de presidenta, ¿sí? Cristina no era ni reina, ni emperadora, ni tenía la plenipotestad del manejo del Estado de punta a punta, simplemente era la conducción del Estado Nacional, y a partir de ahí un conjunto de transformaciones que hemos logrado, que fueron muy positivos para la sociedad. Nos ha faltado mucho en términos económicos y financieros, nos ha faltado mucho incluso en términos judiciales, en términos comunicacionales. La verdad que nos hemos quedado a mitad de camino con algunas cosas. Será parte de la hoja de ruta que probablemente tengamos a partir de 2027, o por qué no ahora, y probablemente también aparezcan nuevos problemas, así que hay otras cosas por hacer, ¿no? Yo no entraría en esa comparación. Me parece que nos sirve a nosotros para algunas cuestiones, pero no deberíamos detenernos demasiado en eso. Me dejaste encendido. Necesito salir de algún barrio ya. Necesito salir a militar ya. Gracias, Rodrigo. Te agradezco mucho, Sergio. Impresionante. Rodrigo, la última. ¿Me autorizaste finalmente esa solicitud que te hice? Ni pesimismo, ni optimismo, justicialismo. Esa debería ser el título. Bueno, ni optimismo ni pesimismo, justicialismo. Bien. Gracias, Sergio, te agradezco Por mucho. favor, un fuerte abrazo, Rodrigo, gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Rodrigo Ocampo es diputado provincial de Chaco, es un compañero muy importante, con ideas, ustedes ya lo escucharon, muy claras, muy contundentes, bregando por la unidad, no una unidad a cualquier precio, una unidad en torno a una coincidencia programática para una posterior ejecución correcta de ese programa, y nos ayuda a pensar. Y nos ayuda a pensar también porque tenemos nuestra propia batalla aquí en la provincia de Misiones, y la experiencia que han atravesado en Chaco nos habla de un peronismo maduro, un peronismo que más allá de las dificultades que tenga, se pudo organizar y que pudo tener respuesta y lograr representatividad en el electorado que los acompañó.